Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias porque en tu misericordia nos permite estar aquí, poder como jóvenes reunirnos un sábado más y poder edificarnos, motivarnos, considerarnos unos a otros, Dios, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Te pedimos que ahora que tu palabra ha sido abierta, ha sido leída y ahora ha de ser predicada, que tú permitas por medio de tu Santo Espíritu que pueda hablar a las vidas y corazones de los presentes y que no solamente sean palabras escuchadas o estando ahí simplemente cumpliendo un requisito y quizás queriéndose ir, sino que podamos abrir nuestro corazón, prestar atención a lo que tú dices, a lo que tú quieres, tomar decisiones serias en nuestras vidas que puedan honrarte, glorificarte, hasta que tú nos lleves o tú vengas. Así que muchísimas gracias por todo, Dios. Obra, usa, oh Dios, tu palabra. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, puede sentarse. Nosotros vamos a iniciar un tema muy importante para nosotros en esta noche, y es el tema que es un tanto tabú hablar de esto en la iglesia. De hecho, en los 13 años que yo tengo en la iglesia, que acabo de decir, nunca este tema había sido hablado con los jóvenes, y pues Dios ha puesto en nuestro corazón que nosotros podamos hablarlo, y es el tema del sexo y la sexualidad. Vamos a empezar esa serie por por lo que resta de junio y julio. Vamos a tratar estos temas. Y si Dios lo permite, hoy vamos a tener una introducción viendo lo que la Biblia dice acerca del sexo. Es importante hablar de esto hoy en día porque lamentablemente nosotros vemos como el mundo tiene su concepto de lo que es el sexo, cómo lo utiliza para llevar todo lo que ellos quieren a la mente de todos, de los consumidores, y especialmente los jóvenes hoy está teniendo un efecto devastador, especialmente en nuestro país. Nosotros somos el segundo país de América con la tasa de embarazos en adolescentes más alta. Eso es conocido por todos. En la mayoría de los hospitales te van a ver como las que dan a luz son adolescentes, jóvenes que oscilan entre 15, 17, 18 años, la mayoría. Y la mitad de los embarazos que hay en el país hoy en día son de adolescentes entre 15 y 19 años. O sea, negar hablar de esto hoy en día es como querer tapar el sol con un dedo. La realidad es que todos ustedes aquí, todos tienen la suficiente edad ya, tenemos la suficiente edad para hablar de eso. Ya todos sabemos en qué consiste una relación sexual, ya nosotros sabemos con qué se hace una relación sexual y lamentablemente tenemos hasta información de más, muchas veces dañina aún para nosotros mismos. Hoy en día dentro de la misma iglesia vemos como los padres muchas veces nunca se han sentado a hablar con sus hijos al respecto. Y nosotros, Dios nos libre, no queremos sustituir lo que sus padres le puedan decir. Quiera Dios que los que tienen padres aquí en la iglesia, creyentes, puedan, ojalá en algún momento le hayan hablado del tema, y si no, pues lo que buscamos no es crear un conflicto, todo lo contrario. Al final de esta serie nosotros vamos a tener precisamente un culto unido con los padres, tal como lo hicimos el año pasado, pero esta vez vamos a tener este tema de la educación sexual, porque no es ponerlo en un paredón y fusilarlos, no. Como iglesia debemos de dar herramientas para que también los padres puedan hablar. Entonces, hoy en día, dentro de la iglesia, todavía hoy es un tema tabú. Entonces, por eso yo pregunto, ¿se ha oído, alguna vez se ha tratado este tema aquí? Una pregunta. Yo he oído una sola vez el tema sexo como tal. Yo no estoy hablando de que se mencionó en una predicación
No, no, no. Yo estoy hablando de el tema como tal. Vamos a sentar. Saray, tú sí. Bueno, de la desviación. Es otra cosa, ¿no es verdad? Que nosotros hablamos mucho de la desviación, pero no hablamos de lo correcto, de lo que debe de ser. Y nosotros este tema vamos a empezar hablando de lo correcto primero. Hoy nosotros vamos a hablar de lo que dice la Biblia. La semana que viene vamos a hablar de que vale la pena esperar acerca de la virginidad. La otra semana vamos a hablar después de eso vamos a hablar de la sexualidad. Nosotros nacemos con género o nos hacemos. Eso es importante definir hoy en día esas cosas. Y nosotros vamos a estar viendo lo que dice la Biblia. También vamos a tratar, es necesario también, asuntos cuando el pecado llega a lo que es este tema del sexo. Vemos tantas cosas hoy en día y eso también lo vamos a tratar. Pero más que todo me interesa que podamos nosotros estar aquí. Procure venir, no falte, para que en estas semanas que vamos a tratar este tema no se pierda ni uno. Y en vez de escuchar lo que dice el amigo, lo que dice el funanito por allá, usted pueda escuchar lo que dice la palabra de Dios. Quizás a muchos aquí le pasó como a mí. A mí nadie nunca se sentó conmigo a tiempo, y me explicó las cosas como son. Esto es así, esto es así, esto es así, eso es lo que dice la Biblia. Y nunca nadie. Y yo aprendí, lamentablemente, imagínense, en Barrio México yo me crié. Ya usted sabe. Oyendo lo que decían los muchachos, que esto es, yo iba y a veces me hacía el que sabía, pero no sabía nada, y después salía a averiguar. Y eso dio cosas malas. Yo sé que eso no le pasó a mí, eso ha pasado no solamente a mí, sino a muchas personas, a muchos aún creyentes, por precisamente evitar hablar de este tema. Y si Dios lo permite, pues nosotros no vamos quizás a dar una clase de preescolar, porque yo estoy seguro que la mayoría ya aquí tiene la base de lo que es tener una relación sexual, sino más bien es enseñar lo que dice la Biblia conforme a eso. En esta noche nosotros vamos a ver simplemente tratar de definir lo que es el sexo y además de eso ver lo que dice la Biblia acerca del sexo. Y en cuanto a lo que dice la Biblia, nosotros vamos a ver eh, cuatro, déjame ver, 5 principios que debemos de tener en cuenta, que la Biblia enseña acerca del sexo. 5 principios. Pero antes de ver eso es necesario nosotros pues definir lo que es el sexo. Vamos a ver. Vamos ahora a ponernos rojos, rosados, ¿cómo se llama? Yo quiero que alguien me defina. ¿Qué entiende por sexo? Vamos a ver. Apagamos la luz. Como quieran saber que... Vamos a ver, anímense. No se preocupen. Vamos, yo sé que ustedes saben. Ayúdenme ahí, como dice Gerardo. Vamos, ve, que yo sé que tú quieres alzar la mano, ¿verdad? Exacto, eso es una aplicación, eso es, perdón, una definición que podríamos entender de sexo. Eso es biológicamente hablando. En biología, el sexo es un procedimiento, combinación, según Wikipedia, de mezclas de rasgos genéticos a menudo dando resultado la especialización de organismos en variedad femenina o masculina, conocido como sexo. Ahí estamos hablando biológicamente que cuando hablamos de sexo, en primer lugar, se refiere a género, ¿no es verdad? Bien como dijo B, es lo que define el género, hembra o varón, femenino o masculino. Bien. Pero además de eso, el sexo también tiene otra connotación. ¿Qué otra connotación? Vamos a ver.
La relación sexual, cuando una mujer y un hombre, o un femenino y masculino, se unen para tener una relación sexual, que yo estoy seguro que todos saben aquí. Y si no, al final se me acerca y le explicamos. Claro, para que esto lo están grabando y se sube. Ustedes saben. Entonces también se define el sexo como una relación sexual, como una relación, el cual es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. Eso se refiere en cuanto al sexo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Lo primero que nosotros leímos aquí en Génesis 1:27 es que cuando Dios crea, Dios de una vez define al hombre. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, pero no se queda ahí el versículo, sino que el versículo dice, varón y hembra los creó. Es verdad, ese versículo habla de que Dios creó al hombre, pero inmediatamente nosotros vemos que Dios creó dos géneros desde el principio. En el capítulo 2 se nos dice el detalle, cómo fue que Dios creó. Ahí en capítulo 2, primero a Adán, después a Eva, pero Dios creó a ambos. Y desde inmediatamente nosotros vemos la sexualidad en el primer capítulo de la Biblia. Dios lo creó, varón y hembra. Y desde el mismo momento que son creados, Dios dota de sexualidad tanto al hombre como a la mujer. O sea que nosotros no nacemos neutros. Nosotros no nacimos indefinidos, no nacemos indefinidos. No, Dios desde el mismo momento de la creación, Dios definió eso. Varón y hembra los creó. Lo que nosotros aprendemos, el primer principio que nosotros aprendemos acerca de lo que es el sexo es que Dios lo creó. Fíjense lo que dice el versículo 28. Después que Dios crea al hombre y a la mujer, ¿qué dice el versículo 28? Y les bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla y señorad en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea y le dice, multiplíquense. Una pregunta, ¿ellos entendieron eso cuando Dios le dijo multiplíquense? ¿Ustedes creen? O quizás Adán y Eva dijeron multiplíquense. ¿Qué queda decir Dios con eso? ¿Entendieron ellos a Dios? ¿Qué ustedes creen? Ahí lo vemos, Dios lo creó varón y hembra. El versículo anterior dice, multiplicaos. Mira cómo dice el versículo 28. Fructificad y multiplicaos. Y dice, llenad la tierra. ¿Entendieron Adán y Eva lo que Dios le dijo? Juan. Yo creo que sí, que ellos lo entendieron a cabalidad. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo de lo que nosotros creemos en cuanto a la creación del hombre, que Dios hizo a un hombre maduro. Dios hizo a un hombre adulto. Y adulto que también tenía capacidad. Adán, desde que Eva es creada, Adán habla con ella de una vez. Fue que expresó, dijo, ahora es esta hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, él habla de una vez. ¿Qué significa eso? Adán fue creado, ya él sabía comunicarse, ya sabía hablar. O sea, Dios crea a Adán y le pone muchísimas cosas por default.
por así decirlo. Él vino con cosas por default. Él vino con cosas que sabía. Y la sexualidad aquí no es la excepción. Cuando Dios le dijo fructificad y multiplicado, ellos entendieron perfectamente lo que Dios le quiso decir. Fíjense que la Biblia no se pone a dar detalles, la Biblia no dice entre paréntesis. Eso significa, no habla de eso. Ellos entendieron lo que Dios le dijo. Fructificad y multiplicaos, llenar la tierra. Lo primero que nosotros vemos es eso. Dios fue que creó. Cuando Dios termina de crear la tierra, Dios, el versículo 31, de crear todo, ¿qué dice el versículo 31 ahí mismo en el capítulo 1? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, en la mañana, el día sexto. ¿Cómo dice? Y vio Dios todo lo que había hecho. Ya el hombre y la mujer estaban creados. Ya tenían ya Dios le había dado una sexualidad. Ya Dios le había dicho multiplicaos. Ya Dios le había dicho eso. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios dice todo lo que había hecho era bueno, significa que también el sexo estaba incluido en todo lo que Dios había hecho. Lo primero que nosotros aprendemos es eso. Dios es quien crea la relación sexual. Dios es quien crea el género. Y por ende, también crea la relación sexual. Eso es lo primero que nosotros debemos aprender. ¿Por qué es importante eso? Por lo que nosotros vamos a aprender ahora en el segundo principio. ¿Cuál es el primero? Dios es quien crea el sexo. Lo segundo que nosotros aprendemos está en el versículo 31, porque es importante saber eso. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y como dice, en gran manera. ¿Había algo de lo que Dios había dicho que no era bueno? Los mosquitos. No, eso no era bueno. La grama. No, eso no era bueno. Todo. ¿Y tú sabes qué fue lo primero que vimos? Que el sexo estaba incluido en esa creación de Dios. ¿Y sabes lo que dice también? Que el sexo era bueno. Dios lo creó y dice que era bueno. Eso es lo segundo que nosotros vemos. Te voy a decir algo. Bueno, después lo dice, exactamente. Lo único que en el detalle nosotros vemos es eso. Pero aquí nosotros, recuerda que en el primer capítulo, no verdad, una descripción general de la creación, y en el segundo capítulo ya es específica del hombre. Quizás esta declaración fue hecha ya al final, cuando Adán y Eva estaban creados. Y todo lo que vio era bueno. Pero eso era hasta ese momento. Entonces, Dios crea el sexo, Dios crea las relaciones sexuales, pero también Dios dice que son buenas. Eso contrasta totalmente con una interpretación que se tiene de Génesis capítulo 2. Increíblemente hay gente que interpretó en la historia Génesis capítulo 2, versículo 16, cuando dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Hubo gente en el pasado que entendió que cuando Dios le dijo no coma del árbol, estaba hablando de la relación sexual. No te coma Eva. Sí, había gente que entendió eso. Hubieron gente que entendieron eso increíblemente, especialmente en la época medieval. En la época medieval hubieron muchos tabúes con relación al sexo. Yo estaba tratando de conseguir, una vez yo fui a una conferencia apoloética en la iglesia Bautista Osama, y el pastor Miguel Núñez estaba dando abordó un tema, y una de las cosas que él puso, Geraldo era que tenía eso, ahora me acuerdo, pero no creo que lo tenga, es que él dio los días donde no se podían tener relaciones sexuales para una pareja casada. No se podía tener el domingo porque era el día del Señor.
No se podía tener el sábado porque era el día antes del día del Señor. No se podía tener los miércoles, porque los jueves, porque era el día de la muerte del Señor, o los viernes, bueno, los jueves, no recuerdo bien. No se podía tener durante la menstruación de la mujer. No se podía tener en Semana Santa porque era qué sé yo qué. Oye, una balsa de cosas que decía ahí. Y todo eso viene de ahí, ¿por qué? Porque al hombre, al venir el pecado, como nosotros vamos a ver en un gato, todo se pervirtió, incluyendo la relación sexual. Eso que Dios dice que es bueno en gran manera, con el pecado se pervirtió. Y se llegó a creer que lo malo era el sexo en sí mismo. Y nosotros lo que vemos aquí es que no, eso es bueno, porque Dios lo creó y dijo que era bueno y bueno en gran manera. Por tanto, es un error pensar que el sexo es malo. Ahora, es un error pensar también que Dios le dice eso a Adán y Eva y que como que eso es para nosotros, vayan a todo tiempo y todo lugar. No es de eso que habla. El tercer principio que nosotros aprendemos, pues, limita la relación sexual al tiempo al cual Dios lo creó. Lo tercero que nosotros aprendemos está ahí mismo en Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque al varón fue formado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo tercero que nosotros aprendemos es que el sexo, la relación sexual fue dada para el matrimonio. Fíjense el contexto en el cual se habla de esto. Cuando Dios le dice a él, cuando Dios dice esa declaración, que no es Adán quien la dice, porque la declaración de Adán se queda en el versículo 23, cuando dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahí acaba Adán de hablar. Y en el versículo 24 habla Dios y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y esa frase ahí, una sola carne, ¿a qué se está refiriendo? A la relación sexual. Pero ¿en qué contexto es que se da? Después que él dice, dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Dios no dice fructificar y multiplicar y ya, no. Aquí en el capítulo 2 nosotros vemos el detalle de lo que vimos en el capítulo 1. Dios dice esto después que dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. Quizá eso no lo entendieron Adán y Eva, padre. Porque imagínate. Pero lo importante es que ellos sabían que estaban unidos y que ahora tenían la bendición de Dios para tener relaciones sexuales. Hay un tiempo para eso y la Biblia está llena de alusiones a que la relación sexual es exclusiva. Oiga, exclusiva. La Biblia no da ni un chance, la Biblia no da ni una abertura, la Biblia no da ni un abiertico, nada, absolutamente nada, para uno creer que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo que Dios aprobaría. No. Nunca. La Biblia no habla de eso. Mire lo tajante que es Dios en cuanto a eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 en adelante. Lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 en adelante. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿cómo dice? De fornicación. ¿Sabe lo que es fornicación ahí? Fornicación es precisamente toda relación sexual ilícita. Fornicación en la Biblia no se refiere solamente a relación sexual antes del matrimonio, se refiere a toda relación sexual que está fuera del matrimonio. Eso es fornicación. ¿Y cómo dice Dios? Que os apartéis
de fornicación. La voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Y dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿En qué contexto vuelve y habla de esto? Matrimonio. Versículo 5, no en pasión ni concupiscencia como los gentiles, que no conoce a Dios, que ninguno agave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os he dicho y testificado, y termina aseverando lo mismo que dio en el versículo 3. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y cuál santificación es que está hablando? La misma santificación que habló en el versículo 3. No nos ha llamado Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y cuál es esa santificación de la que habla Dios? Que os apartéis de fornicación. Y esto es uno. Hay muchos versículos que nosotros pudiéramos citar. Que Dios aborrece, que Dios odia, que Dios no quiere saber de lo que es la relación sexual fuera del matrimonio, de lo que es la fornicación. De hecho, ¿con qué comparaba Dios? ¿Cuál era la comparación que Dios utilizaba para cuando Israel adoraba a otros dioses? Era con eso, que ellos fornicaban yéndose detrás de dioses ajenos. Esa frase aparece mucho. Que adulteraban, que fornicaban, pero eso no era que ellos literalmente tenían relaciones sexuales con ellos, no, está hablando de lo que hacían con su corazón. Comparaba eso con la adoración que debíamos darle solamente a Él. Tal es el que tiene eso. O sea, para Dios es importantísimo. Para Dios es importantísimo este asunto de que nosotros sepamos eso. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21 en adelante, habla acerca de los diferentes roles que tiene que tener. Y en cuanto a la esposa, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos su carne, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, ¿qué dicen? Serán una sola carne. ¿Qué es lo que está citando aquí? Génesis, capítulo 2, lo mismo que nosotros leímos. ¿Y qué termina diciendo? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. La relación sexual fue diseñada por Dios, a parecer. Cuando Dios dijo eso en Génesis, Él estaba pensando en la iglesia. Estaba pensando en esa unión que iba a representar la relación sexual. Por eso es que para Dios es tan fuerte el adulterio. Es tan fuerte la fornicación. Porque esa representación sagrada que Él hizo en Génesis allá en el principio, cuando nosotros lo hacemos físicamente aquí en la tierra, el ser humano está desvirtuando, está desagranando, está echando por tierra la santidad con que Dios lo creó. Para que veamos la importancia de esto, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 2 en adelante. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 en adelante. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo
y los haré miembros de una damera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una damera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Nosotros vamos a ver ahora los propósitos de la relación sexual. Pero si nosotros entendemos la importancia que le da Dios a la relación sexual, fíjense cómo dice aquí, los dos serán una sola carne, el que se une con ella, un solo cuerpo es. Hay una intimidad, hay una santidad que envuelve la relación sexual, que nosotros no podemos transgredir. Es importante para Dios. Cuando Él dice, los dos serán una sola carne, pero digo esto con respecto a Cristo de la iglesia. Hay algo que es importante para Dios, que nosotros quizás no lo vemos muy claro ahora, pero nosotros no tenemos que verlo claro. Dios lo mandó y listo, nosotros tenemos que hacerlo. He invertido este tiempo para que veamos lo importante que es para Dios, que la relación sexual es solamente para el matrimonio. Es el tercer principio que nosotros vemos y es importantísimo que entendamos eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, nosotros vivimos en un entorno donde eso es lo raro, eso es lo extraño, donde eso es la excepción cuando debería de ser la regla. Lamentablemente hoy vemos como alguien que dice que es virgen, se burlan de él. ¿Cómo va a ser? ¿Tú no has visto a Linda, muchacho, todavía? Oye, te quieren conseguir de una vez. No. ¿Sabes qué es lo lindo? Que hay creyentes que se avergüenzan de eso. De eso vamos a hablar precisamente la semana que viene. Eso debería ser un motivo de orgullo para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dando gloria a Dios con eso. Guardarnos para lo que dice Dios, para el matrimonio. Algunas veces no será fácil por el ambiente en que vivimos. Pero si hacemos lo que Dios dice, mire, eso será posible. Dice un comentarista, una prueba de la pureza y de la inocencia del estado en que fueron creados nuestros primeros padres es que ambos estaban desnudos. No necesitaban ropas para defenderse del frío ni del calor. Tampoco la necesitaban por decencia. Estaban desnudos, pero no tenían motivo para estar avergonzados. No sabían lo que era la vergüenza. Quienes no tenían pecado en su conciencia no tenían que mostrar vergüenza en el rostro porque no llevaban ropas con que cubrirse. Esa era la inocencia que había en ese entonces, la ausencia de pecado. La ausencia de pecado. ¿Qué fue lo primero que cuando vino el pecado el hombre vio? Que estaba desnudo. Fue lo primero. ¿Por qué? Porque el pecado trae una importancia, trae un orgullo. Ustedes saben que la simiente del pecado, por así decirlo, es el orgullo. Oye, me fue la palabra, es el egoísmo. Somos orgullosos porque somos egoístas. Pensamos en nosotros solamente. Y hoy la relación sexual está así en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente lo ven del lado egoísta. Lo ven del lado del placer y ya. Eso es lo que importa. Y no ven todo lo otro. Todo lo otro. Y así es que tratan de tapar el sol como con un dedo. Eso es algo santo. Es algo íntimo. Es algo que Dios creó para mostrarnos algo más grande como hemos visto. Y a eso tenemos que darle importancia. A eso debemos darle importancia. Otro comentarista dice, la relación matrimonial comienza cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntaria e incondicionalmente, él con ella y ella con él, y dan evidencia de ello al romper el estrecho vínculo familiar con sus padres con el fin de establecer uno nuevo con su pareja. Para expresar el compromiso incondicional, las dos personas se gozan de la unión física que luego llega a ser la forma en que Dios transmite el don de la vida a la siguiente generación.
Desde el punto de vista de Dios, la unión sexual es todo menos casual. El matrimonio, por lo tanto, no es una disposición humana ni producto del progreso humano o del desarrollo social. Fue idea de Dios, un don para sus criaturas más altas. De esto se deduce que la gente no tiene derecho a imponer sus propias normas en el matrimonio, en el aspecto de determinar sus propias reglas para terminarlo o idear estilos de vida alternativos para reemplazarlo. Adán y Eva disfrutaban su nueva relación. Aunque estaban desnudos, no sentían vergüenza de ello, ya que tenían completo control de sus impulsos sexuales y lo expresaban en amor perfecto a Dios y en amor desinteresado el uno con el otro. Y el pecado dañó todo eso. Y hoy tú y yo tenemos esa lucha por eso. Pero qué bueno que Dios nos ha dado pues a su Hijo Cristo que nos permite luchar contra el pecado. Nosotros hemos visto entonces hasta ahora que el sexo Dios lo creó. En segundo lugar, que es bueno. En tercer lugar, es bueno sí, pero Dios lo limitó al matrimonio. En cuarto lugar, es que es un mandato también. Claro, ¿para qué? En base a lo que hemos dicho. ¿Es un mandato dónde? ¿Dónde? Pero díganlo sin miedo. ¿Dónde? En el matrimonio. Es un mandato. Una vez yo escuché la osada idea de una pareja que supuestamente se iba a casar y no iban a tener relaciones sexuales por el primer año. Eso tiene que ser pecado, obligado. Claro, porque eso es un regalo que Dios dio y usted está absteniéndose por una supuesta espiritualidad, que eso no es espiritualidad. ¿Ustedes ven cómo distorsionamos lo que Dios dijo? Que nosotros hemos visto que Dios lo creó y que la relación sexual es buena. Entonces, si usted se case para disfrutar eso en el matrimonio, que es un regalo que Dios dio. Si yo di que me caso y digo de que no, yo no voy a hacer nada por un año. Yo lo que estoy de forma subjetiva oye, me están yendo la palabra. Sí, la edad, no edad. Implica, ¿no? ¿Verdad? Sí, se me fue la palabra que quería decir. Cuando tú quieres, hay algo que, eso es hasta un principio bíblico, que está implícito, gracias. De forma implícita, entonces, por debajo que uno ve, oye, pero ¿será que la relación sexual es mala? Eso es lo que uno pudiera ver. Ellos se están guardando la pureza. ¿Quién dijo que la pureza es contraria a la relación sexual? No, no es contraria. No es contraria si yo lo hago como Dios dice. Espero hasta el matrimonio para disfrutarla en el matrimonio. Por eso digo que eso tiene que ser pecado, porque yo me voy a abstener donde yo tengo que hacerlo. O sea, eso es como una locura, básicamente. Juan. Gracias por decir el versículo que iba a decir ahora. Sí. ¿Por qué el cuarto principio es que es un mandato de Dios? Génesis capítulo 2, versículo 21, nosotros leímos ahora, ¿qué dice? Por tanto, eso es una sentencia que está dando Dios ahí. Y cuando Dios habla, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Para disfrutar de la relación sexual tiene que pasar todo lo que él dijo anteriormente. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es que el hombre dice, yo voy a dejar a mi padre y a mi madre. Cuando dice y se unirá a las mujeres, que ustedes se van a casar y van a vivir juntos. Eso es lo que quiere decir. Y entonces,
serán una sola carne. Pero eso es un mandato. Por tanto, si pasa eso, entonces será una sola carne parte del mandato. Pero además de eso, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, Pablo dice allí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Eso es el contexto que Juan José habló. Ya su cuerpo no se pertenece. Cuando son una sola carne, el tuyo va a pertenecer a tu marido y el del marido va a pertenecer al de la esposa. Y eso es un mandato. Fíjate cómo dice Pablo, el marido cumpla. Eso es un imperativo. Es un mandato. Hay que hacerlo. ¿Cómo vamos a multiplicar y a fructificar la tierra? Es por medio de la relación sexual. Y nosotros lamentablemente hoy nos da vergüenza hablar de ello, nos da miedo hablar de ello, pero la Biblia habla de eso. La Biblia habla tanto de eso que hay un libro entero. ¿Cuál es el libro? Cantar de los Cantares. Es un libro donde el amor erótico, gracias, el amor de pareja, el amor sexual, eso es el tema del libro. Ahí es que está. Usted lee Cantar de los Cantares y eso es una alabanza. El hombre para con la mujer para con el hombre. Y está en la Biblia, por algo está ahí. Y tú sabías que ese fue el libro que más dio dificultad para que se aprobara en el canon. Para que entrara a formar parte de los libros. ¿Por qué usted cree que dio más dificultad? Porque por el tema que trataba. Ay, el sexo. ¿Cómo va a ser? No. Si lo hacemos como Dios dice. Dios aplaude. ¿Quién fue que lo creó? ¿Quién fue que dijo que era bueno? Dios. Y en un matrimonio, a Dios es que se glorifica. Por eso yo le digo que este asunto es verdad que no se anda hablando. El asunto positivo. Con esto lo que estamos animando es a que se guarden. Estamos animando a que vean lo bueno, lo maravilloso, lo glorificado que es Dios. Cuando tú te guardas y llegas al matrimonio, porque lo que dijo Dios en Génesis, tú estás cumpliendo con eso. Y la gloria que se lleva a Dios es inmensa, es grande, cuando hacemos lo que dice. El cuarto principio entonces que es un mandato. Y el último principio que nosotros tenemos es que el sexo tiene propósito. Tiene un doble propósito. El sexo tiene un doble propósito. El primero ya lo vimos. ¿Cuál es? Multiplicar, reproducir. Ya nosotros vimos eso en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y el 28 dice, fructificad y multiplicaos. El primer propósito de una relación sexual, la Biblia nos dice que es multiplicar, que es fructificar, que es tener hijos, que es tener descendencia. Y el segundo propósito es disfrutarlo, es disfrutar del placer. Por algo Dios lo hizo placentero. Porque si nosotros vimos todos los anteriores, por eso este no es el primero, este es el último. ¿Por qué? Porque vimos los otros primero. ¿Cuáles son? Dios lo creó, Dios es bueno. Es para el matrimonio y es un mandato que debemos de cumplir en el matrimonio. Y entonces, si es así, entonces es placentero. Génesis capítulo 24, versículo 67, que alguien me busque. Otro que me busque, segunda de Samuel 12:24. Y yo voy a leer Proverbios capítulo 5, versículo 18. ¿Quién tiene Génesis capítulo 24, versículo 67? Larisa. ¿Y quién tiene segunda de Samuel 12:24? Y Belis. Ok.
¿Cómo se consoló Isaac? ¿No lo leyeron? ¿Cómo se consoló Isaac? Con Rebeca. ¿Y cómo eso? Sí, cuando tuvieron relaciones sexuales. Su madre había muerto y él cuando se une con Rebeca, su mujer, fíjate que no es antes, ¿cuándo es? En el matrimonio, después que se casa, entonces se consuela, hay una consolación por la muerte de su madre, hay un placer que él recibe por ello. Segunda de Samuel 12:24. No, Ibelis, yo había dicho ya. Oye, ese versículo a mí me encanta. Como dice nuevamente que consoló David a Betsabé a su mujer. Y ahí no hay que adivinar, porque lo dice claramente. Y llegándose a ella, durmió con ella. Eso es que tuvieron una relación sexual en ese día. Pero el contexto, eso es increíble. ¿Cuál es el contexto? David, ustedes saben que no se portó muy bien en ese momento. Había pecado, vio a Betsabé cuando ella estaba casada con Urías y él la manda a llamar. Urías, el pobre, allá en la guerra peleando por David, y él se acuesta con la mujer, adulteran, ella sale embarazada, él manda a llamar a Urías para que se acueste con ella, tratar de cubrir el asunto, que piense que el muchacho es de él y no que es de Urías, sino de él, de David. Y como él dice, no, ¿cómo va a ser que todo el mundo peleando, yo disfrutando aquí? Fíjense que hay un disfrute. Entonces él dice, bueno, yo me voy a quedar aquí. David no tiene que otra que lo manda para la guerra, arma un complot para matarlo y se lo llevan. Muere en la guerra. Él llega, después que pasaron los días de duelo, manda a llamar a Betsabé y se casa con ella. Ya no hay otra, ya no es novela, se casa con ella. Betsabé luego da a luz un hijo, y el hijo, ¿qué pasa con el hijo? Muere. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, enfrenta a David, David pide perdón, David se reconcilia con Dios, y a través de Betsabé, Dios da a quién? A Salomón, que es la descendencia, ¿tú sabes de quién? De Cristo. Eso es increíble. O sea, que aún nosotros pudiendo haciéndolo mal, no es que lo hagan mal, pero si hay algo en el pasado que quizás hiciste, sexualmente hablando mal, pecaminoso, en Dios hay perdón. Hay forma de corregir las cosas. Y David es una muestra de eso. Por eso tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, que a pesar del pecado de nosotros, Él nos perdona. Eso no es una libertad para nosotros pecar. Es un consuelo para si hemos hecho algo poder venir a Dios sabiendo que Él nos perdonará. Y por último dice Proverbios capítulo 5 versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Eso lo dice la Biblia. Un mandato ¿a qué? A que disfrutemos de eso, que disfrutemos de la relación sexual. Pero ¿con quién dice? Con la mujer de tu juventud. No dice con las mujeres. No dice así, de tu juventud. Con la mujer de tu juventud. Matrimonio otra vez, con una. Dios no le trajo a varias Evas, a Adán. Dios le trajo a una Eva. Y ellos se engendraron y dieron luz y multiplicaron la tierra. Dios sabe lo que hace, nosotros no tenemos que ayudarle. Dios nos manda a disfrutar en el ambiente correcto. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate, disfruta.
Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros seamos amargados toda la vida, mientras todo el mundo está disfrutando, nosotros estamos ahí los pobres, tienen que esperar hasta qué cosa, por si acaso, y si no aparece, y qué va a pasar. No, Dios sabe lo que hace. Y por eso es que a mí me encanta la palabra, en vez de, que vamos a hablar la semana que viene, vuelvo y repito, no es abstinencia, digo, es abstinencia. ¿Sabes lo que es abstinencia? No tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Él cree en la abstinencia. ¿No? Me gusta más postergación. Porque no es que abstinencia suena como que tú estás ahí, ay Dios mío, ¿y cuándo es que es? No, eso es lo que suena como abstinencia, como un tigre desesperado atrás, loco por salir. No. Es postergación. Es que no, yo no quiero, no es ahora, cuando el Señor quiera. No es que yo no voy a tener nada, no es que no es ahora, es ahorita. Yo voy a postergarlo para cuando Dios dice. Y esos son los principios que la Biblia habla de la relación sexual. Eso no es para disfrutarlo ahora, sino es el tiempo de Dios. Es para hacerlo y créanme, te lo digo yo, que estoy casado felizmente, que esperé, es lo mejor que hay. Pero cuando se hace en el tiempo de Dios. Lamentablemente hoy hay tanta gente allá afuera que piensa que se la está comiendo. Y hoy está regado eso de enfermedades, de destrucción de hogares, de tantas cosas por culpa. Y el mundo está ciego. Porque esa culpa de nuestro país, la culpa de tener tantas adolescentes embarazadas, no es que no hay educación. Bueno, eso influye, ¿verdad? Pero no es eso. No es que no se están legando condones, ¿no? No es eso tampoco. Es que Dios dice, ¿para cuándo es eso? Y si nosotros desatendemos lo que dice Dios, las consecuencias vendrán. No compremos lo que dice el mundo. Nosotros vemos novelas, películas, donde lamentablemente apoyamos eso. Las relaciones sexuales entre matrimonio, va a ser, y tú ves a mujeres cristianas, oye, pero él tenía que acostarse con ella para hacérselo de maldad. En una novela, apoyando el sexo ilícito fuera del matrimonio. Vamos a cuidar nuestros ojos, vamos a cuidar nuestros oídos, vamos a cuidar nuestra mente de estar comprando cosas que están en contra de Dios. Cuida mucho eso. Para terminar, voy a leer otro comentario. Acerca del teólogo Richard Taylor dice lo siguiente. El Antiguo y el Nuevo Testamento muestran claramente que la sexualidad humana es de interés sagrado de Dios. Esta encuentra su origen en el diseño del creador de Dios. Sus propósitos más santos para el hombre están ligados en la expresión adecuada de la sexualidad. Sus mejores dones de gozo y idealización humano están comúnmente relacionados con su uso apropiado. Es parte de un misterio grande y sagrado. La sexualidad humana procrea vida humana. En esto el hombre y la mujer ejercitan el poder que les ha sido otorgado por Dios y que es semejanza de Dios. Dos personas dan existencia y destino a otro sin que tal persona lo pida o consienta. Este poder, entregados a nosotros en nuestra libertad, es nuestro para que lo usemos o abusemos de él. Es uno de los dones más serios que Dios nos ha dado. Utilizar este poder irresponsablemente provoca juicio. Y el uso correcto trae bendición. La relación sexual puede ser el medio de expresión para la forma más sagrada de amor humano, siendo más grande que el amor entre amigos o entre padres o entre padre e hijos. El amor de cónyuges dentro del pacto matrimonial bíblico
puede alcanzar una calidad sin igual. El amor dentro de ese pacto exclusivo, monógamo y permanente puede producir un nivel de mutuo dar y recibir, una vida de intercambio que produce plenitud como ninguna otra. La unión, por lo tanto, de una vida con otra produce una unidad que la Escritura llama una sola carne. La belleza y lo sagrado de esta relación contrastan enormemente con las consecuencias que resultan cuando una persona expresa su sexualidad fuera de este contexto diseñado por Dios. Me encanta como él dice allí, este poder entregados a nosotros, ¿cuál poder? El del sexo. Donde podemos dar destino a una persona sin que ésta lo pida o consienta. ¿De qué está hablando? Del embarazo, de dar a luz a una criatura. Dice este escritor, este poder entregados a nosotros en nuestra libertad es nuestro para que lo usemos o abusemos de él. Es uno de los dones más serios que Dios nos ha dado. Utilizar este poder irresponsablemente provoca juicio, pero si lo usamos correctamente, trae bendición. Y con eso es que yo quiero que ustedes se queden de verdad, con la parte de la bendición. Trae bendición. Que seamos creyentes que estemos esperanzados, no asustados de las consecuencias, que las hay, de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No, es verdad. Vamos a dejar eso, es verdad. Pero lo ideal es que nosotros esperemos, porque las bendiciones que Dios da a través de tener relaciones sexuales en matrimonio, a través de saber lo que el sexo es a la luz de la palabra de Dios, que eso sea lo que nos motive, que eso sea lo que nos lleve, que eso, nosotros sabemos lo importante que eso es para Dios. Y queramos decir, oh Dios, hoy, aquí, yo entiendo lo que tú quieres decir. Y cuidaré mis ojos, cuidaré mi vista, cuidaré mi vida, cuidaré mis pensamientos. Quiero llegar al matrimonio para darte gloria y honra a ti. Puro, porque así tú lo mereces. ¿Qué se puede hacer en nuestro pensamiento? Dios así lo quiere. Y si lo hacemos así, la gloria y la honra va a ser para Él. Muchísimas gracias. Vamos a